Saludos amigos de SDP Noticias, Héctor Palacio. Mañana, domingo 1 de agosto del 2021, se llevará a cabo en México la primera consulta popular constitucional y se trata en este momento de reflexionar si votaremos o no y qué importancia tiene. La pregunta que se va a votar es la siguiente: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Y hay que responder sí o no. Esta es la pregunta que la Suprema Corte de Justicia dejó a final de cuentas después de que se propusiera si se debía o no enjuiciar a los expresidentes. Y esta pregunta, que la han calificado de cantinflesca, atribuyéndoles la crítica a que el presidente había hecho este formulamiento cuando no fue así, pues en realidad sí tiene mucho sentido decirle que es cantinflesca. ¿Por qué? Porque el cantinflear significa decir incluso un disparate, pero con mucho sentido. Y el sentido de esta pregunta, a final de cuentas, es si se va a votar por enjuiciar o no, de acuerdo a ciertos procesos que se tendrán que tomar en cuenta, como por ejemplo una comisión de la verdad o mecanismos de denuncia, etcétera, para llegar al punto de encuentro que queremos, que es hablar sobre los regímenes del pasado, los gobiernos, los políticos y también hacia el futuro. Pero entonces muchos se preguntan, pues, ¿vale la pena no votar si de todas maneras, por ejemplo, el promotor de esto en un principio, el presidente de la República, no va a votar porque está en gira para empezar? Y si vota, dice que lo va a hacer en contra, porque él quiere poner un punto final, porque no quiere venganza, que se va a entretener mucho en vez de dedicarle más tiempo a la obra pública y al programa social, lo cual yo estuve básicamente de acuerdo con él en eso. Dice, ¿por qué votar si no tiene de todas maneras no tiene una consecuencia inmediata sobre el enjuiciamiento a expresidentes? Y si los expresidentes no pueden ser enjuiciados sino solamente por traición a la patria, entonces, ¿cuál es el propósito? Otros dicen también, pues, si la ley no se consulta y si hay pruebas de corrupción, de crímenes, se podrían denunciar. Bueno, en fin, yo creo que de todas maneras tiene un sentido ético, es decir, porque usualmente tenemos en México una democracia representativa que votamos cada 6 y 3 años. Pero esto es una democracia participativa en la que nosotros como ciudadanos decidimos sobre temas en particular. Y esta, que es la primera vez, aunque haya habido experiencias con base nada más en la voluntad de algún político, de algún grupo, sobre todo en la izquierda, es la primera vez que se hace de manera constitucional y es muy importante nuestra participación para hacer valer este derecho, sobre todo pensando hacia el futuro. En el pasado está bien, pero sobre todo en el futuro, para que no haya crímenes, no haya impunidad y que sin castigarse en el futuro. Ahora, si se quieren argumentos, pues estaba pensando en ellos para decidir votar o no. Las generaciones recientes pues conocen a la labor de Peña Nieto, que fue el regreso del PRI con base en la compra del voto, a base de la corrupción de los casos de Odebrecht, que ya sabemos, o más adelante la estafa maestra, la privatización de los recursos energéticos, la desaparición de los estudiantes de los 43 de Ayotzinapa y muchos otros crímenes, y en fin, una corrupción generalizada. Un poco atrás, Felipe Calderón, la elección del fraude de 2006, en la cual es muy responsable, la declaración de guerra al narcotráfico, de guerra supuesta. En realidad estaban ligados a un grupo y por eso su hombre principal de seguridad, García Luna, está preso en Brooklyn, Nueva York. Entonces, a eso hay que investigar qué responsabilidad tiene él. Más, por ejemplo, los excedentes de Pemex que se hicieron, se ensangrentó al país, miles de muertos, de desplazados, de desaparecidos, en fin, muchos crímenes. Y los otros anteriores, mi generación, por decirlo así, nos vamos hasta el 88, el fraude de entonces contra Cuauhtémoc Cárdenas por parte del PRI, de Salinas de Gortari, y de inicio también con él lo que se llama pues el proceso de privatización de las empresas del Estado, el inicio también, y por eso se le ha llamado el padre de la desigualdad o de la pobreza, pues de un proceso de pauperización de la sociedad terrible.
pues, se fue privilegiando solamente las capas elevadas, los grupos, todas las clases medias y las de abajo, pues se fueron cada vez empobreciendo más y más. Luego, pues los crímenes que se dieron en su sexenio, entre ellos el de Colosio, el surgimiento del ZLN, muchas cosas. Y bueno, con Zedillo, pues el gran, sobre todo lo que lo signa él es el FOBAPROA, que es convertir la deuda privada en pública, terrible, que tenemos que pagar todos. También los crímenes como de Aguas Blancas, de Acteal, la crisis económica, etcétera. Y bueno, y con Fox, por aquellos que votaron por él, por ese inútil con el voto útil que le dieron, pues él resultó un traidor a la democracia. Hubo corrupción en su familia y participó activamente en el fraude de 2006. Entonces, digamos, todos estos años, todos estos políticos tendrían que ser revisados, y este elemento de voto mañana, si bien quizá no concluya con ellos en prisión, sí quedará como un acto histórico importante para los mexicanos en su ejercicio democrático de revisar y esclarecer el pasado. Y si hubiera consecuencias penales, pues qué bueno, qué mejor, ¿no? Si no, de todas maneras, que quede ratificada nuestra voluntad, el esclarecimiento del pasado y la perspectiva de que esto no se repita nunca jamás, y entrar así a procesos verdaderamente democráticos en México. A votar entonces. Que esté muy bien y hasta pronto.